Iglesia, buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, saluda a su vecino. A la alabanza, muchísimas gracias por este tiempo tan especial. Hoy continuamos con nuestro tercer episodio. Amén. Vamos a la palabra, al libro de Mateo capítulo 13, versículo 24. Amén. Mateo 13, 24. ¿Lo encontramos? Hoy continuamos con nuestro tercer episodio de la serie conocida como Códigos del Reino. Códigos del Reino. Amén. Vamos a la palabra entonces y lean conmigo, porfa. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Amado Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Disponemos, Señor, este momento y te pedimos, amado Padre Celestial, que seas tú obrando, Señor, con todo el corazón, Señor, en nosotros, con todo tu espíritu, para que nosotros podamos, Señor, entender y comprender lo que hoy tú nos estás, Señor, enseñando. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A la altura de hoy, ya vamos con 3 episodios respectivos a los códigos del reino. Amén. Cuando hablábamos de códigos, hablamos de que son unas claves específicas o unas claves especiales que se utilizan para poder tener acceso a, en este caso, los códigos que estamos aprendiendo es para poder tener acceso al reino de los cielos y de igual manera poder movernos dentro del reino. El primero de ellos, ¿cuál fue? Solo unos pocos, ¿cierto? No todas las personas han sido llamadas o destinadas para buscar de Jesús. El segundo código de la semana pasada fue echar raíces, ¿cierto? Echando raíces, que normalmente, si no echamos raíz, pues normalmente nos caemos. Y la raíz que tenemos que echar es una raíz de bendición, no una raíz amarga. Hoy quiero compartirles el tercer código, que se llama: no todos los que están son. Presento mis disculpas porque de pronto, de alguna manera, este episodio va a poder ofenderlo. No es mi intención que lo ofenda, pero debe de ofender por lo que hoy vamos a hablar al respecto. Amén. En su segunda parábola, dentro de la porción bíblica que estamos analizando, Jesús viene nuevamente con el idioma agrícola, ¿cierto? En la primera salió a sembrar. En la segunda hablan de sembrado, pero ya no hablan de solo semillas, hablan de una semilla específica, trigo. Y en la Reina Valera aparece como cizaña, aquí la manejan como mala hierba.
y en el contexto histórico se conoce como trigo bastardo. Amén. La cizaña o la mala hierba era una hierba que se utilizaba para hacer fuego, para alimentar los pollos y para quemarla. Ya sea que no se iba a utilizar en una caldera o en un fogón de leña, se quemaba para que se desapareciera. Amén. La cizaña, en toda su apariencia, es igual que el trigo. De hecho, son plantas muy difíciles de distinguir entre sí. Visa me puede colocar la imagen en pantalla para que nosotros aquí saquemos un premio. ¿Dónde está la cizaña y dónde está el trigo? ¿Cuál? No. Nadie sabe, ni el que hizo la imagen. Resulta que la cizaña y el trigo, cuando están recién nacidos, no hay manera de distinguirlo. Ni el más experto lo puede distinguir. El texto mismo lo establece y lo dice. Cuando le preguntan los jornaleros a su señor, ¿qué hacemos? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Déjelos que crezcan juntos. ¿Por qué? Porque resulta que la cizaña y el trigo, en el momento del sembrado, recordemos que en el tema agrícola ocurre algo bajo tierra que nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Y bajo tierra, la cizaña y el trigo se entrelazan o se enredan, y al momento de usted querer cortar la cizaña, se arranca el trigo, viéndolo desde la perspectiva de que usted pueda reconocer cuál es cuál. Amén. Solamente en la época de la cosecha se puede saber cuál es la cizaña y cuál es el trigo. ¿Y saben cuál es la clave para usted reconocer cuál es la cizaña y cuál es el trigo? El fruto. El fruto, porque la cizaña no da fruto. La cizaña lo que tiene es una bacteria que la hace tóxica. El trigo da fruto. Amén. Del mismo modo, existen dentro del seno de la iglesia cristiana personas que pueden presentar toda la apariencia de ser cristianos comprometidos, pero a la hora de evaluar su compromiso no debemos guiarnos por sus palabras, ni tampoco por sus votos, ni mucho menos por sus intenciones. ¿Qué nos debe guiar? El fruto. Amén. César, y para toda la iglesia. Y el tema del fruto es todavía más delicado. ¿Por qué? Porque resulta que hay cizaña que aprende a dar fruto, hablando de los seres humanos, que pareciera que es fruto, que pareciera que es amor, que pareciera que es paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque una de las características del ser humano es que se mimetizan. Por eso es que han sido de tanto provecho los espías. Un espía es una cizaña. En estos días hicimos una actividad acá en la iglesia y yo le decía al director de la actividad, tenemos que hacerla de la siguiente manera, porque si se filtró en las altas esferas de la Casa Blanca que a Maduro lo iban a capturar el 3 de enero, en cualquier otro equipo del mundo se filtran las vainas. ¿Por qué se dieron cuenta que se habían filtrado la información? Porque en el mundo, si usted no lo conoce, en nuestro mundo donde nosotros vivimos, existen casas de apuesta internacionales que todo lo apuestan. Muy posiblemente en este momento se está jugando una apuesta por miles de millones de dólares, quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Y la gente apuesta. Y sin haberse acabado el año, había dentro de esa plataforma de apuestas internacionales una apuesta, ya iba en $750,000 por cuál era el día en que lo iban a capturar. Entonces, con respecto a la cizaña es como un espía.
parece ser de los nuestros, pero no lo es. Amén. De ahí el título. Uno de los códigos importantísimos del reino es que no todos los que están son. Qué increíble. Hágale hacia al que está a su lado. Isaías capítulo 29, versículo 13, nos enseña un tema muy bacano que dice así. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un ¿qué? Mandato enseñado por hombres. Al igual que la generación de Isaías, al igual que la generación de Jesús, porque el mismo Jesús los llamó sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y una de las palabras que yo creo que es la de las más feas del mundo: podredumbre. Uy, esa palabra es muy fuerte. Usted y yo, como creyentes, en este tercer código, no todos los que están son, debemos más bien prestar atención a las actitudes y comportamientos que hablan de la naturaleza del corazón. Vamos entonces con el primer elemento que es importantísimo, que lo he llamado la hora de la siembra. La hora de la siembra. Y acompáñenme a un versículo, texto favorito por muchos. Para las que están en embarazo, ahí hay un nombre para que le pongan a su hijo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Nos enseña lo siguiente. Hechos 20, 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse, mientras Pablo alargaba sus discursos. Cuando se quedó dormido profundamente, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron como muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió, siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Cuando uno lee el texto de Hechos y se encuentra con esto, si usted lo está leyendo con conocimiento de casos, uno dice, ¿por qué metieron esta historia ahí? ¿Cierto? Uno dice, ¿por qué metieron esta historia ahí? Y resulta que esa historia tiene todo que ver con la iglesia. En un lugar reunidos, partiendo el pan, comiendo el pan, bebiendo el vino, y estaba predicando. ¿Qué le pasó al pastorcito? ¿Sabes? Se le alargó el culto. Se fue de vigiliator. ¿Y qué ocurrió con los que estaban ese día dentro de la vigilia? Se durmieron. El tema es muy importante, ¿por qué? Porque el man que se duerme se muere. Escuchen muy bien, el man que se duerme se cae. Esto nos da a entender que cuando uno viene a la iglesia a dormir, el diablo lo está rondando. Hay una canción que está de autoría de la familia Medina. ¿Cómo es que la canción que te cantaba tu mamá cuando te querías quedar dormida? El demonio en la oreja te está diciendo, no vayas a la iglesia y sigue durmiendo.
pero como la segunda parte de la canción ya vino a la iglesia, pero sigue durmiendo dentro de la iglesia. Amén. Gracias, Maylita. Entonces entendamos una cosa muy importante. El sueño trae problemas. De 100 accidentes automovilísticos, o sea, de carretera, el 30% de los accidentes ocurren por microsueños, que se quedan dormidos. Si usted alguna vez ha manejado carro por largas horas y usted siente esa pesadez, es mejor que usted pare, porque cuando uno lucha contra el sueño, el cerebro es tan perfecto que el cerebro te hace pensar y soñar que estás manejando, pero tú estás dormido. Eso es una de las cosas más delicadas, el sueño. ¿Cuántos de ustedes no se han parado a orar por las madrugadas? Pues porque tienen que madrugar a trabajar. Aquí la gran mayoría entran a trabajar entre las 7 de la mañana y las 8. Hay unos que madrugan, tienen una entrada mucho más temprano a las 6. Tienen que pararse como tipo 4 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes se han despertado a orar y se ponen a orar y empiezan, Padre, Señor, te damos gracias por este día? Y bueno, todo lo que uno saca en la oración. Y se le ha pasado que usted, oh Señor. Yo lo he tenido, yo he sentido muchas veces que hay veces estamos orando en la mañana o incluso por las noches y Solmar está orando y me toca a mí y yo, amén, amén. Yo me estoy quedando dormido. Porque el sueño hace eso. ¿Qué es lo grave del sueño? Lo que dice el texto. Porque el texto está diciendo que por culpa de los labradores somnolientos, un enemigo vino, ¿y qué? Y sembró cizaña, mala hierba o trigo bastardo en el cultivo. Amén. Entonces los problemas del sueño son gravísimos. El enemigo viene y planta la cizaña durante la noche, mientras usted descansa. Uno piensa, hablando de la porción bíblica, bueno, entonces, ¿por qué no montaron guardia? Sí, me parece muy claro que no hayan montado guardia. De todos los, hablemos que eran 5 jornaleros y que coja uno, usted cuida, cada 2 horas nos paramos y cuidamos. No hicieron nada, se acostaron a dormir. ¿Dónde más encontramos problemas con el sueño? En uno de los momentos más significativos de la historia de Jesucristo, Getsemaní. Gloria a Dios que a quien tenían que apoyar no necesitaba apoyo, porque era Jesús, ¿cierto? Pero si el que hubieran tenido que apoyar necesitaba apoyo, hubiéramos quedado, ¿no?, en la inmunda, porque Jesús es Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió en este momento? También se durmieron. El Señor Jesús en esa porción bíblica hace referencia de una expresión que me parece demasiado importante aprender y le dice, la carne es débil. No solamente, Jenny, relacionemos el sueño con el sueño de que nos durmamos, relacionemos el sueño con la falta de atención espiritualmente hablando. Todo lo que usted experimenta, todo lo que usted vive, todos los problemas que usted pasa, se deben a la falta de atención. O como dice la Escritura, a velar y orar para no caer en tentación. Amén, iglesia. Recuerden que no es que estemos condenando el sueño o el buen dormir. Queremos hacer la claridad del asunto a lo peligroso que resulta cuando un creyente permite que en su vida aparezca la somnolencia espiritual. Y la somnolencia espiritual no es que es un cristiano que esté durmiendo, es un cristiano que se quedó pasmado y posiblemente viene a la iglesia en automático, posiblemente asista a los grupos pequeños en automático, posiblemente no ve importancia en vincularse de lleno con el ímpetu y la motivación necesaria en las cosas espirituales, y entonces deja que las cosas sigan suaves. Amén.
En la somnolencia espiritual, dicho desde un vocabulario nuestro, es cógela suave. Y quiero que a usted le quede muy claro, en el cristianismo no se coge nada suave. Amén. De hecho, aquí, si tomamos las cosas, las tomamos con la responsabilidad absoluta. Por eso les dije que ustedes iban a salir ofendidos de esta prédica, porque aquí hay muchos que la cogen suave y quieren pasarse por la galleta el cristianismo. Quieren venir a la iglesia, parchar en la iglesia, unas cuantas alabanzas, 2 palabras de solmar, pero irse y perrenquear allá afuera de bandido y de bandidas y en el pillaje. Eso no se hace. O usted es trigo o usted es cizaña. Y este es el momento en que usted se haga la evaluación. ¿Por qué? Porque le digo que al trigo lo van a sacudir para sacarle el fruto. ¿Y a la cizaña qué? La van a quemar. Amén, iglesia. ¿Qué pasa con el sueño? Pues que es el sueño, en ese preciso momento es donde llega el diablo, se aprovecha para traer toda clase de males. Eso es lo que pasa con el problema del sueño espiritual, de la somnolencia. Nosotros, los hijos de Dios o los hijos del reino, los que queremos aprender los códigos del reino, nos estamos durmiendo mientras el enemigo y sus secretarios se la pasan ¿qué? Trabajando. Todas las áreas de su vida en donde usted la está embarrando es porque tiene a 3 o a 4 demonios trabajándole en la mente, en las palabras, en las acciones, en las relaciones interpersonales, y usted lo único que hace es dormir. ¿Me están entendiendo, cierto? Está claro lo que les estoy diciendo. Ya hicieron match con el título. No todos los que están son. Dios mío. Si usted se pone en los mismos zapatos en los que yo estoy hoy y comienza a caminar de acuerdo al código, el primer código nos enseñaba que solo son unos pocos. O sea que esto es exclusivo. Pero el segundo paso uno dice, pues si es exclusivo, ¿qué pasa? Sí, es que es tan exclusivo porque es que es exclusivo porque los que no echan raíces, me explico, es para todos. Pero solo unos pocos lo entienden. ¿Cuándo? Cuando comienzan a echar ¿qué? Raíces. Pero fíjense lo que sigue después del otro código. El que echa raíces sí está bien, pero posiblemente cizaña. Ay, Dios mío. ¿Sí la pillaron? Solo unos pocos, es para todos, pero son unos pocos los que echan raíces. Pero aquellos que echan raíces, no se sabe si es trigo o es cizaña, porque ambos echan raíces. Y por el conocimiento del agricultor, le dijo a sus jornaleros, no los arranquen porque los dos tienen raíces. Y si arrancas a uno que no sabes cuál es, puedes arrancar el bueno. Wow. Entonces, ¿hoy qué queremos aprender? Tenemos que empezar a identificar quiénes somos. Yo puedo ser cizaña. Solo el tiempo lo va a decir. Amén. Yo puedo estar pensando que soy un excelente pastor. Qué pastor tan amoroso, tan bendecido, tan lindo. ¿Y qué tal que sea cizaña? En los últimos 5 años de pastorado, he visto a más de 15 presbíteros salir por la puerta de atrás. Gravísimo. ¿Qué entiende una persona que viene a una iglesia cualquiera? Que el que está predicando tiene que estar ¿cómo?
¿Sí o no? Entonces imagínense qué le pasa a la iglesia cuando ve que quien le predicaba salió cizaña. Dios mío. Digamos todos en un corito, que el Señor nos guarde. Amén. Muy pocos de nosotros alcanzamos a imaginar las cantidades de cadáveres espirituales que han sucedido en la vida de la iglesia por personas que se han quedado dormidas. Y lo que pasa es que es inevitable, porque en todo grupo cristiano siempre van a aparecer personas que el enemigo ha plantado en la oscuridad. Amén. Por eso, digan conmigo, no todos los que están son. Y busquen el primer libro de Juan, primera carta. El versículo es primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Podemos leerlo? Otra vez yo los espero. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Podemos leerlo, iglesia? Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Versículo 19. Aunque salieron entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Wow. Uno lee ese texto y le provoca ponerse, no sé, a llorar o a irse o qué está pasando acá. El apóstol Juan, considerado el apóstol de los apóstoles, porque el Señor le entregó el Espíritu Santo para que escribiera los tiempos finales, lo que está diciendo es gravísimo. Amén. No todos los que están son. Para que entendamos las manifestaciones reales. Vivimos en medio de una sociedad, donde quiera que no estoy hablando de colombianos, porque las sociedades son igualiticas todas, en donde la falsedad es parte de la cotidianidad. Amén. Y se supone, abro comillas, que la iglesia es la que va a traer la honestidad. Charlie, Pedro, y en la iglesia no estamos encontrando honestidad. ¿Ustedes qué opinan de eso? Grave, ¿cierto? Gravísimo. Por eso la invitación de hoy, como código, es que ustedes entiendan no solamente el título de este episodio, no todos los que están son, sí, es importante, explicativo. Es que ustedes entiendan ustedes quiénes son, trigo o cizaña. Voy a hacer todo lo posible de manera personal, Carlos Andrés Muñoz Grisales, en hacer todo lo que esté dentro de mi alcance humano en buscar el camino del trigo. Y todo lo que se presente que me quiera convertir o llevar a mala hierba, lo voy a rechazar. Amén. Amén, iglesia. ¿Qué pasa, chicos? Parte de la formación de todo discípulo incluye el aprendizaje
de sobrellevar no solamente la oposición y las dificultades que vienen de afuera, sino también la oposición y las dificultades que surgen internamente desde la misma familia de la fe. Amén. Porque resulta que no solamente la cizaña está sembrada dentro de la iglesia, sino que la cizaña vive allá afuera. De hecho, usted en algún momento llegó como cizaña, pero fue obediente, se sometió al proceso y el Señor lo volvió. ¿Te digo? Amén. Entonces no podemos decir, ay no, yo no quiero, no. Usted va a tener oposición, quiéralo o no lo quiera. Les voy a decir una cosa, esto, y usted va a quedar tranquilizado absolutamente. May se le metió cizaña al grupo de Jesús. O sea, ¿quién es el más de los más? Jesús. ¿Quién es el líder, Juanchi, más poderoso? Jesús. ¿Quién es el que cambió la historia y la partió en dos y ha trascendido por milenios? Jesús. A ese power le metieron un Judas. Imagínense que no se nos meta a nosotros. Pero ¿qué quiero que usted entienda y por qué quiero aterrizarlo con esto? Porque el problema no es que la cizaña se meta. El problema es qué vamos a hacer con la cizaña. Amén. Pero hay un problema más grave con eso. Es que la cizaña no se meta en mí. Porque si yo permito que la cizaña llegue y me convierto a la cizaña, es porque estoy grave. Amén, iglesia. ¿Qué hacemos entonces? Estar hasta allá, ay, pastor, estoy ya preocupado. Yo no sé, yo quiero como irme a hacer una radiografía a ver qué se ve por dentro. ¿Qué pasa? Que no estoy dando fruto. Muchos de ustedes es la hora que no están dando fruto. En estos días alguien me preguntó, pastor, yo hay veces me pongo en una situación de incomprensión cuando usted dice dar fruto. Yo le dije, es que es muy sencillo. Usted va a Gálatas 5:22 y lee que las obras del Espíritu son tales. Cuando usted lee que las obras del Espíritu son tales, ahí aparecen las características del fruto, que son 9 características. Usted coja una a una por separado. Es más, tiene 9 días para meditar. Y coja las 9 características, mañana empiece con el amor. E investigue e indague en el amor. ¿Qué tan amoroso es usted? ¿Qué tanto ama a Dios? Si usted descubre que su amor es como la niebla matutina, amén. Y después sigue con la otra, amor, amabilidad, ¿sí? Amor, alegría, paz, una por una. Y usted se va a dar cuenta, si usted a la final llega al punto 9 y todas falló, cizaña. Positive of cizañator. Entonces, no, pero esperemos, cálmense, calmaos, y las veo como alborotados. ¿Qué pasa si llego a la 9ª y parece que el dictamen es positivo para cizaña? Hombre, un ayuno no cae mal. Jenny, yo le digo una cosa y para todos, yo no quiero ser cizaña. Yo no quiero deshonrar la obra de Dios a través de Jesús Yancy, que no solamente hizo por mí, lo hizo por todos. Yo no quiero ser cizaña. Yo quiero ser una bendición para las personas, para mi vida y para glorificar y honrar el nombre de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué hacemos entonces? Cuando los obreros del campo constataron que había cizaña entre el trigo, recuerde que el texto bíblico nos enseña que fueron donde el dueño. ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Esta es una pregunta muy importante para nosotros,
pues debemos saber si es parte de nuestra labor denunciar todo aquello que, a nuestro entender, es impuro, indigno dentro del cuerpo de Cristo. A usted nadie lo llamó a ser detective de nadie, porque yo creo que ya está usted pensando en mirar a la otra persona. Uy, pero es que este mancito, sí. Eso, viejo, eso no es obra suya. A esa personita, a esa muñeca de Dios tiene que redarguirle. No quiero, queda prohibido rotundamente que usted señale a otro de que es cizaña. A mí lo que me interesa es que usted se descubra a sí mismo y venga donde mí y yo le pregunto: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, cizaña. Ustedes tienen que ir donde el pastor no los va a rechazar, los va a amar, los va a apoyar y les va a dar la inducción específica para pasarlo de cizaña a trigo. Digan amén. No, pero ya está más de uno. Ahora le cuento dónde lo vi y con quién. ¿Ah? Le tengo una captura de pantalla. ¿Qué nos dice Dios? Quiero leerlo, no la palabra mía, Carlos, lo que dice la palabra. Dice la palabra, cuando le preguntan qué hacemos con estos cizañosos, el Señor responde, versículo 28, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? 29, ¿qué dice el 29? ¿Cuántas palabras hay? Leanlo, 29, ¿qué dice? Mateo 13, 29. ¿Ya lo vieron? ¿Qué dice? Los veo lentos. ¿Qué dice? No. No. Señor, ¿qué hacemos con las cosas? ¿La arrancamos, lo encendemos a pata? No. Una sola expresión. No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Por eso no es menester de ninguno de nosotros señalar la mala hierba. No es menester. Es nuestra responsabilidad y obligación mirarnos hacia adentro. Amén. Y orarlos: Señor, permíteme que yo no sea mala hierba, número 1. Número 2, Señor, y permite que toda mala hierba que haya en la iglesia, tú la saques. Amén. Normalmente, doctora Diana, en las iglesias uno llega y uno va pasando el tiempo y uno va creciendo espiritualmente y llegan nuevas personas y normalmente el primer encontrón con alguien a usted le cae mal. Y uno muchas veces comienza a dirigir sus relaciones por si le cae bien o por si le cae mal. Y eso no es una práctica cristiana, iglesia. Eso es una práctica del mundo. Cuando usted, de ahora en adelante, usted vea que alguien llega nuevo o que alguien está en la iglesia o que conoce a alguna persona nueva dentro de la iglesia y que esa persona como que le raya su pensamiento, su forma de ser, su forma de actuar la vida, no lo haga desde la óptica que me cayó mal. Ore. Ay, es que me cayó mal, lo siento como maluco. ¿Qué tal que él sea el trigo y usted sea la cizaña? Entonces usted tiene que orar, porque normalmente entre el trigo y la cizaña conviven juntos en las raíces, pero no se juntan. Esta prédica es una prédica que nos tiene que llevar a una profundidad nata de lo que nosotros queremos para la iglesia. Queremos una iglesia que dé fruto, y fruto de bendición. Amén. El hecho, como se los decía hace un momento, es que las raíces siempre en el interior de la tierra se entreveran con las raíces del trigo. Cizaña y trigo unidas por siempre. Por eso es que es imposible arrancarlas. Por eso muchas veces, desde nuestro afán, porque nos volvemos cazadores de brujas,
Entonces empezamos a mirar qué persona no nos cuadra o no nos cae bien. Esa no es la actitud. La actitud es esperar el tiempo de Dios. Amén. Si usted hay alguien de la iglesia que le cae mal y que no se lo aguanta o no se lo soporta o ve que de pronto el personaje está en alguna situación, usted lo que tiene que hacer es orar. Y si usted, ay pastor, es que ya llevo 15 años orando por él. Ah, no, eso ya no es mala hierba, eso ya es bobada suya. Amén. Porque una de las características del proceso de Dios es que el tiempo todo lo procesa. Amén, iglesia. Como dice la recomendación bíblica, es la recomendación que yo les doy a ustedes en esta noche. No arranquen, no traten, no señalen y no juzguen a nadie como alguien mala hierba o cizañoso. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, la cizaña ha existido y el Señor mismo en su infinita sabiduría se ha encargado de sacarla. Amén. De algo que yo he aprendido en mi vida como pastor es orarle a Dios para que el Señor ubique en cada congregación las personas que tienen que estar. Llévate, Señor, los que no son de Casa Roca y trae los que pertenecen a esta iglesia. Amén. Y el Señor se mueve. Ay, que es que yo quiero vivir en paz. Muérase. Sí, porque no hay de otra. No hay de otra. Usted quiere tener paz, usted quiere que todo esté bonito, usted quiere que no haya basura, usted lo que necesita es el cielo. Entonces ya sabe cómo se llega al cielo. Amén. Delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. Amén. No crea que Dios ama más a la cizaña o ama más al trigo por trigo. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y Dios ama a las criaturas de la tierra. ¿Cómo sé yo que Dios ama a las criaturas de la tierra? Sencillo. Todos en Santa Marta están disfrutando de este hermoso clima. Malos y buenos. Yo no veo a los cristianos andando en la calle con un mini espía aquí encima. No. Es más, los cristianos son los que más sudan. Porque tienen el calor de la ciudad y el del Espíritu Santo, imagínense. Eso demuestra que Dios ama a la humanidad. Porque si no, Dios decía, no, este calor es para los hijuemadres inconversos. Tranquilos mis chiquis, ustedes van a estar frescos. No. Cuando hace frío en el norte, menos 29 grados centígrados, ¿para quién es el frío? Para todos. 2020, 14 de marzo. ¿Cuál fue el edicto de la Organización Mundial de la Salud? A través de este comunicado queremos informarles que a partir de la fecha queda declarada pandemia, con una excepción. El pueblo cristiano puede seguir saliendo, reuniéndose, no tienen que usar tapa. ¿Dijeron eso? No. Todos. Todos empandemiados. Dios nos ama por igual, amén. ¿Qué ocurre? Que después de esto es que está la diferencia. Después de la vida viene la muerte. Y la explicación a este tema es que ¿cómo nos va a acoger la muerte? ¿En Cristo o sin Cristo? Amén, iglesia. Ninguno de nosotros está capacitado para apropiarse de la tarea de separar el trigo de la cizaña. Porque si usted es sabio y ya leyó el texto, dice el versículo 30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Punto. Sigue hablando el dueño.
Entonces, les diré a quiénes, a los segadores. Ya nuestro Padre ha determinado la labor para quienes van a separar el trigo de la cizaña. Amén. Existe un tiempo determinado para esta tarea. Hay un tiempo colectivo que es en el juicio final y hay un tiempo individual que es en la historia personal de cada creyente. Y nosotros no tenemos ninguna clase de injerencia dentro de la vida de cada persona. Amén. Nuestro testimonio tiene que ser siempre de bendición. Que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Y que hagamos lo que hagamos, lo hagamos como para la gloria de Dios. Amén. La tarea es sencilla. Esa tarea, el reto de esta semana es que usted se investigue qué tan trigo o qué tan cizaño. Amén. Y que dependiendo del dictamen, si usted tiene la disposición, lo conversamos. Si usted sale trigation, bien. Sigue creciendo, sigue dando fruto. Aplica el consejo del apóstol Pablo, el que crea estar firme y se crea mucho trigo, tenga cuidado que no los zarandeen. ¿Cierto? pero si a usted le sale cizañation, hablemos. ¿Qué pasos tenemos que dar para poder crecer? Amén. Porque de eso se trata la iglesia. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que hoy tú traes, Señor, a nuestra vida a través de este mensaje. Entendemos que no todos los que están son, pero muy posiblemente los que estamos somos nosotros y podamos que no seamos. Y eso es delicado, amado Dios, porque queremos ser hijos en bendición y para bendición, Señor. Danos la sabiduría, Señor, y de verdad afirma en este lugar, confirma y establece a los hijos tuyos que son trigo, Señor. Y llévate de este lugar toda persona, Señor, que no quiera comprometerse con el llamado de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia.